Palabra Fiel presenta un despertar en la palabra. Amén. Dios siempre hace cosas grandes en cada uno de nosotros. Si nosotros pudiéramos hablar del testimonio que Dios ha hecho con nosotros, bueno, pues sería un buen de tiempo, ¿verdad? Todos tenemos así grandes testimonios. Y creo que eso es parte de la predicación, de la evangelización. La evangelización muchas veces no es la palabra muerta, decirle, sino también con nuestro ejemplo, con lo que Dios ha hecho con nosotros, ¿no? Decía Pedro, ¿no? De lo que oímos del Señor Jesucristo es lo que les decimos. O sea, estaban dando como un testimonio. Ok, entramos a la enseñanza, hermanos. Si usted tiene su Biblia, si usted tiene su cuaderno, su pluma, yo le invito a que ustedes lo abran. Y abran su Biblia en el libro de la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 28 y 29. Como ustedes saben, estamos viendo esta carta de primera de Juan, y ya vamos en el versículo 28 y 29 del capítulo 2. Y dice de esta manera esta porción bíblica: y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. En esta última parte del capítulo 2 que hemos abordado, el apóstol Juan ciertamente nos llega a estimular, nos habla de la necesidad de caminar bien, la necesidad de caminar en santidad, de vivir en una manera recta delante de Dios. Y nos da por lo menos una razón en ese texto por lo que entendemos que nosotros deberíamos de vivir de esa manera. En la palabra, hay una palabra aquí que es permanecer. Tiene todo que ver con mi caminar con Cristo, ¿no? En el texto que leímos aparece la palabra permanecer en Él. La semana pasada hablamos de quienes permanecen y quienes no permanecen en el camino. Hablamos que por algunos les da la impresión de ser hijos inicialmente cuando creen en Cristo, y como que al final terminan apostatando de la fe. Ya hablamos finalmente de cuál era el espíritu del anticristo y cómo discernir la verdad contra el error. Otras preguntas que podamos extraer de este texto que acabamos de leer son 3 preguntas. Espero terminarlas, y si no, pues lo dejamos a la mitad y nos vamos para la otra semana. La primera pregunta que quiero abordar, o que yo le quiero hacer al texto que acabamos de leer: ¿qué significa permanecer en Él? Esa es la pregunta. ¿Qué significa permanecer en Él? Bueno, esta palabra en el griego es permanecer, es meno. Es una palabra muy importante para el apóstol Juan, que vale la pena ciertamente como que escarbar, escudriñar un poco más y hacernos precisamente esa pregunta: ¿por qué nosotros tal vez no hemos entendido la frase en un sentido más amplio, más que permanecer? Porque entendemos permanecer, bueno, pues, permanezco, me siento, o me estanco, o me quedo parado ahí, ¿no? Permanecer. Pero esa frase permanecer implica mucho más. Pero la persona más calificada que yo pudiera entender en este caso para responderme esa pregunta precisamente es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque estamos hablando precisamente de permanecer en Él. Y Jesús, en las últimas horas en el aposento alto antes de ser crucificado, en la intimidad de la noche con sus discípulos, en medio de temores por los discípulos que embargaban a cada uno de ellos por sus diferentes razones, porque Jesús ya les había dicho de que Él iba a ser crucificado, de que Él iba a ser muerto, de que Él iba a ascender a los cielos. Y entonces había como una incertidumbre dentro de los discípulos. Por esas razones, Cristo comenzó
en ese momento tan turbio para muchos de ellos, llenos de temores, comenzó a pronunciar estas palabras, y quiero llevarlos a ustedes al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 15, vamos a leer versículo 4 y 5. Les da como que ciertas pautas el por qué ellos deben de permanecer. Les da ciertas pautas el por qué es importante que ellos permanezcan en la fe, permanezcan en el Evangelio. Juan capítulo 15, versículo 4 y 5. La misma frase que utilizó Juan en su carta, ahora la está utilizando también aquí en su Evangelio. Dice, palabras del Señor Jesús: permanecer en mí y yo en vosotros. Les está diciendo allí en el aposento alto. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y luego les dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos o ramas, ¿verdad? Que podemos decir son ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cristo comienza en medio de esa agonía de la noche, hermanos, a infundir cierto ánimo a los discípulos. Sabemos que Él quería darles algunas instrucciones que fueran importantes para que cuando Él no estuviera presente, ellos supieran qué hacer. Y Él comienza a hablarles del concepto de permanencia. Ahora tengo que entender algo. La primera vez que yo empecé a estar con Él, esto como que no me quedó muy claro cuando yo acepté a Cristo en un momento dado, si yo lo hice verbalmente, si yo lo hice en el camino, creer en Él y afirmarme en Él, como que permanecer, esa palabra como que no tuvo mucho efecto. Pero ahora es algo que yo he decidido desde que yo recibí a Cristo, desde que yo fui llevando el Evangelio de Cristo. Entonces yo entendí sobre una permanencia. Pero hay algo que bien importante, que esa permanencia no depende de mí, sino es algo que Jesucristo o Dios decidió desde antes de la fundación del mundo, según nos cuenta el libro de Efesios. Y entonces cuando nosotros llegamos a la historia, o sea, nosotros en nuestra vida, cuando nacemos, entonces se produjo algo en mí, que se produjo precisamente una forma que cuando yo llegué a tener un conocimiento de Cristo, entonces yo fui receptivo al Evangelio de Cristo. Pero esa recepción del Evangelio no dependió de mí, sino dependió de Cristo desde antes de la fundación del mundo. Dice, porque yo los conocí, porque yo los aparté para mi gloria. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, le decía a Jeremías, yo te conocí desde el vientre de tu madre, yo te formé. El salmista David decía, mi embrión vieron tus ojos antes de yo nacer. O sea, fíjense desde dónde está, desde antes de la fundación del mundo, el que yo ahora permaneciera en Él. Produjo en mí de tal forma que Él me tomó de la muerte, por así decirlo, de la muerte espiritual, y me trajo a una vida espiritual en Cristo Jesús. Y cuando me dio vida, yo ya estaba en Él. ¿Por qué? Porque esa permanencia Cristo ya la había seleccionado para una historia de mi vida, cuando yo tomara la decisión. Pero no es porque yo la llegue a tomar, sino porque Él puso en mí esa decisión, y en su gracia me permitió aceptarle a Él como mi Salvador personal, ¿no? Creo que todos los que estamos aquí, tal vez hemos tenido encuentros así que no quiero saber nada del Evangelio, no, después. Pero no sé si a ustedes les ha pasado, pero llega un momento donde dice Dios, hasta aquí. Ya no hay vuelta de hoja. Ya no hay vuelta de hoja. Tú tienes que ahora sí doblar las manos y decir, Señor, me rindo ante ti, Señor. No hay otra forma, ¿no? Es algo que Él decidió desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Y ese día yo comencé a estar en Él.
desde su pensamiento de Cristo, desde que me conoció desde ese momento, yo ya empecé a estar en Él. Llegó la historia de la vida, 2000 o 1900 o 1800, no sé, sus años que tengan ustedes. Pero llegó el momento donde Dios marcó la historia que ibas a nacer tú, pero tú ya habías nacido desde antes de la fundación del mundo para Él, en su permanencia. Ahora, en otras palabras, Dios le tocó hacer una parte desde antes de la fundación del mundo, apartarme. Pero a nosotros ahora nos toca hacer otra parte de la permanencia, ¿sí? Si nosotros comenzamos a entender esta idea, esta idea de permanencia, hermanos, tiene todo que ver con mi caminar en Cristo, con mi vida de santificación, para que yo pueda en realidad vivir los propósitos de Dios en mi vida. De acuerdo a este pasaje que comenzamos a hablar, ¿no? La única manera de traer fruto o de fructificar, de dar frutos, es permaneciendo en Cristo, en la vid, como nosotros, como ramas, como pámpanos, ¿no? Tenemos que llevar fruto, pero solamente es por la permanencia. Pero hay algo que en el versículo 5 enfatiza de ese mismo capítulo, o amplifica más, y me llama a la reflexión esta palabra donde dice: el que permanece en mí y yo en él, este lleva, ¿cómo? ¿Cómo dice? ¿Lleva fruto? No, lleva mucho fruto. Ahora, Cristo no está diciendo que el que permanece va a llevar fruto. No está diciendo eso, sino Él dice: el que permanece en mí y yo en él, este da mucho fruto. Y yo creo que es lógico cuando tú te detienes a reflexionar en lo que Él nos está diciendo en este momento, que Él nos dijo que Él es la vid y nosotros somos las ramas, los pámpanos. Esto es exactamente lo que está informando a sus discípulos en ese momento, ¿no? En esa noche de agonía. Eso es parte de la implicación de la permanencia. Ahora, dar frutos no es evangelizar, hermanos, aunque puede ser parte del concepto que implica. El dar frutos no es discipular, aunque también podría ser. El dar frutos no es dirigir a un grupo de creyentes o tener grupo de parejas o de jóvenes, ¿no? Aunque eso pudiera ser parte de lo que implica dar frutos. Pero quisiera llevarlos un poquito más allá, y en primer lugar, hoy quiero sugerir a la luz de la palabra y anclarlo categóricamente en la palabra de Dios, que por encima de cualquier otra cosa pudiera significar el dar frutos. Tiene que ver primariamente con el trabajo que produce Cristo en mi carácter, en la medida que Dios forma su imagen en mí. Y para esto yo quiero llevarlos a lo que es Gálatas capítulo 5, 22 y 23. Lo que el fruto del Espíritu produce en mí, que es el carácter de Cristo en mí, que es, como dice ahí, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Esos frutos, ese carácter que está formado en mí, ¿cómo lo debo de dar? Es mucho fruto. O sea, yo debo de tener ¿qué? Mucho amor, mucho gozo, mucha paz, mucha paciencia, mucha bondad, mucha fe, mucha mansedumbre, y sobre todo para algunos, mucho dominio propio, ¿verdad? Cuando las cosas están tensas, cuando en el trabajo se nos acumula el trabajo y nos piden algo así urgente, y nosotros vemos los expedientes así tan altos, ahí es donde debes de dar mucho fruto, o sea, mucho dominio propio. Es lógico pensar, hermanos, que si las ramas, o sea, nosotros los pámpanos, no están en el árbol, hermanos, pues no vamos a dar fruto. Lógico, es lógico. No vamos a dar amor, no vamos a dar paz, no vamos a dar paciencia, no vamos a dar bondad, dominio propio. No lo vamos a tener. ¿Y saben cómo se justifican los cristianos? Así soy, es mi carácter, es mi forma de ser. Dios está trabajando en mí. O sea, muchas excusas ponemos. ¿Por qué? Porque no nos queremos doblegar
ante Dios. O, ahí entra la O, hermanos, que muchas veces nosotros nos creemos ramas o pámpanos, pero en realidad no lo somos. Yo tuve una experiencia con, ya ven que me gustan a mí las plantas, ¿no? Yo tuve una experiencia con una planta de mi casa, ¿no? Les decía yo que tengo una planta que ella solita me pide el agua. O sea, no me dice, dame agua, no, sino por razones me pide agua. Es cuando se bajan, ¿no? Entonces dije, ya necesita agua, leche, ¿no? Y entonces otra vez se levanta. Pero sucedió algo que como ya estaba creciendo mucho, yo lo que hice fue dividir y trasplanté a otra macetita, ¿no? Esa planta. Pues yo creo que se sintió, o no sé qué le pasó, como dicen, ¿no? Entonces, esto que era pues ahora sí la mata, la fuerza, se empezó a secar. Entonces yo dije, no puede ser. Y la otra y empezó a agrandar la que había trasplantado. Entonces yo dije, ¿qué es lo que pasa? A ver. Entonces yo le empecé a quitar lo malo, le quité aquí, y entonces otra vez abrí la tierra. Y yo entonces vi que esas ramas o las ramitas, la plantita, no estaba suficientemente clavada en la tierra como para agarrar sus minerales, agarrar todas las propiedades que necesita la planta para vivir y para florecer. Entonces lo que hice yo, la saqué y todavía tenía la raíz, la saqué y entonces la abrí más y la sumergí. Y ahí va, ahí como que quiere. Bueno, muchas veces nosotros no damos estos frutos del Espíritu que Gálatas 5, 22 y 23 nos dicen, porque nosotros no estamos agarrados bien del tronco que es la vid. Nosotros como ramas estamos como que un paso en el mundo y un paso con Dios. Y Dios no trabaja así. Entonces, ¿a quién le das más de comer? ¿Qué es lo que estaba produciendo en esta raíz de esta plantita? O sea, la superficie le estaba dando a él y no estaba agarrando las propiedades que emerge de la tierra para que ella pudiera crecer. O también otra posibilidad, o sea, yo empecé a hacer conjeturas, es que fue el jardinero a abonar, a darle mantenimiento al jardín, y entonces le dije, también pongan a mi plantita vitaminas. Y entonces le empezó a echar vitaminas, ¿no? Yo dije, a lo mejor hasta le cayó mal eso. O sea, de tanta vitamina le cayó mal. ¿Qué pasa con los cristianos? Muchas veces, ¿por qué no dan frutos? Porque muchas veces Dios te dota de un ministerio, de un don, y tú ya te crees el gran apóstol, ya te crees el gran profeta, te crees el gran evangelista, te crees el gran músico, te crees el gran predicador, el gran pastor, que Dios empieza a hacerte a un lado y ya no das frutos. Y entonces lo que hablamos las semanas pasadas del el espíritu del anticristo, ¿qué es lo que están haciendo? Predican cosas que no están referente a la palabra de Dios. Te predican de la prosperidad. Haz pacto con Dios, haz esto, haz aquello, y Dios te va a bendecir, y que quién sabe qué, y que va a caer oro, que quién sabe. Pura mentira, pura mentira. Y si pasa eso, es porque Satanás está obrando ahí, porque Satanás también hace milagros. En la Biblia nunca me menciona nada de eso. Y si no está respaldado con la palabra de Dios, hermanos, entonces dice Pablo, este es otro evangelio. O sea, decía Pablo, si un ángel o alguien o hasta mismo yo les predicara un evangelio contrario a lo que Cristo predicó, sea anatema. Y muchas veces nosotros no damos frutos, lo que habla Gálatas, Pablo, ¿no? Porque precisamente nosotros no estamos agarrados bien del tronco que es la vid, hermanos. O muchas veces nos creemos mucho por los dones y talentos que Dios nos ha dado, y entonces no estamos dando ese fruto, ¿no? Yo conocí a un pastor que estábamos ministrando la alabanza, y como que alguien se equivocó y dijo, bájense todos, órale. ¿Sí? O sea, no tenía que,
dominio propio. ¿Sí me entienden a esto? Entonces, aquí Cristo nos está hablando de una permanencia. Dice Cristo: si ustedes permanecen en mí y yo con ustedes, entonces ustedes van a dar mucho fruto. Pero el fruto es producido precisamente por la permanencia en Cristo. Si usted se junta con un doctor y todos los días platica con ese doctor, ¿cómo va a terminar usted hablando técnicamente? Como doctor, con ciencia. Si usted se junta con otras personas, ¿cómo va a terminar hablando? ¿No? Si usted se junta con Cristo diario y usted como rama está injertado en el tronco bien, usted va a dar ¿qué? Los frutos, que es precisamente el carácter de Cristo en mi vida. Y por tanto, la ausencia de esas cualidades, de esos frutos, hermanos, milita en contra de mi permanencia con Cristo. Si usted es un hermano gruñón, si usted es un hermano revoltoso, si usted es un hermano de no tener dominio propio, entonces haya una ausencia de la permanencia que está agarrado del tronco, que es Cristo Jesús. ¿Sí me doy a entender con esto, hermanos? Entonces, a la luz de la palabra, permanecer en Cristo implica dar frutos, evidenciando por el cambio de mi carácter experimental en la medida que Dios me va formando a su imagen, porque semejanza ya lo tenemos. El Espíritu de Dios produce en nosotros, en segundo lugar, a partir del texto 15:5, que significa permanecer en Cristo, permanecer en aquello que Cristo enseñó. Y eso es lo que yo les decía hace un momento: permanecer en su doctrina, permanecer fiel a la fe en Cristo, a la predicación que los apóstoles dejaron como fundamento para nosotros. En el versículo 7 de ese mismo capítulo 15 de Juan, dice: si permanecéis en mí y mis palabras, ahí está, y mis palabras permanecen en vosotros. Hasta ahí quiero terminar. Aquí Cristo comienza a establecer la relación entre la permanencia en Él y la permanencia en lo que Él dijo, en sus palabras que Él dijo, en sus enseñanzas que les mostró a sus discípulos, en las enseñanzas que les mostró a la gente que estaba con ellos. De tal forma que cuando alguien comienza a desviarse de aquello que Cristo enseñó, hermanos, eso indica que esa persona o esa iglesia o esa denominación ha comenzado a apostatar y ha comenzado a dejar de permanecer en la vid que es Cristo Jesús. En el siglo IV, si ustedes conocen de la historia bíblica o cristiana, en el siglo IV, Pelagio, había uno, apostató de la fe, no permaneció en lo que Cristo enseñó. Y San Agustín tuvo que confrontarlo a él cuando él comenzó a enseñar que para la salvación no era necesaria la gracia de Dios. Y nosotros entendemos que todo es producto de la gracia de Dios. Si Dios no nos da su gracia para enviarnos a su Hijo Jesucristo, entonces nosotros no tuviéramos salvación en Cristo Jesús. Un siglo más adelante, a partir del siglo V, la iglesia de Roma comenzó a alejarse a las enseñanzas de Cristo, que las había ya dejado. Hasta en el siglo X, 10 siglos más adelante, Martín Lutero fue el que enfrentó a esta iglesia en cuestión de la salvación. Ya se estaban dando las indulgencias, o sea, los pagos. ¿Quieres salvar? Ok, deja tu pago. ¿Quieres que saque del limbo a tu familia? Empezaron a sacar todo eso. O sea, se empezaron a deformar la iglesia. 10 siglos. Desde el quinto hasta el quinceavo, ¿no? Cuando entró Lutero y él entendió que la gracia es por fe, lo que dijo Pablo en Romanos. En el día de hoy, todo movimiento de la superfe, todo movimiento de la prosperidad, todo esto ha apostatado por completo, hermano. Es un movimiento que ha abandonado las enseñanzas de Cristo,
precisamente para abrazar nuevas corrientes o filosofías. Porque para permanecer en lo que Cristo enseñó, yo necesito creer hoy lo que Él dejó en el ayer. ¿Qué dejó en el ayer? Su palabra, la evidencia de lo que del mandato que Él había recibido de su Padre en redención por todo el mundo, ¿no? Y estamos incluidos usted y yo. Y nos damos cuenta de cómo muchos no han permanecido en la fe, hermanos. De manera que ya hablamos del, en primer lugar, de la permanencia en Cristo, que es fructificar. El segundo lugar que hablamos ahorita, en la permanencia de permanecer creyendo en aquello que Él enseñó, en nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, ahora, permanecer en Cristo implica tener una vida de comunión con Dios, tal que mis oraciones regularmente son contestadas. Escuchen esto, lo que le estoy diciendo. Permanecer en Cristo es tener una vida de comunión en Dios. Tal así es que mis oraciones regularmente son contestadas. ¿Sus oraciones son contestadas, hermanos? Algunos de ustedes estarán pensando, ay, el pastor ya comenzó a apostatar aquí, ¿no? No, 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 no. Es que no he llegado a lo que dice al final del texto, versículo 7, ¿no? Que dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo ¿qué? Lo que queráis. ¿Y qué dice? A ver. Bueno, tengo que hacer otras preguntas. ¿Cómo que en qué circunstancias, bajo qué circunstancias van a ser contestadas? Bueno, voy a pedir y va a ser contestado aquello que yo pido. Dice en la Biblia, si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros. ¿Qué es lo que Cristo nos dice con todo esto? Él está tratando, o más bien yo digo, Él no estaba tratando de darles un cheque en blanco a sus discípulos, ¿no? Porque dice, pedid todo lo que queráis. No te está dando un cheque en blanco Dios. En alguna ocasión a mí me dieron un cheque así en blanco, pon la cantidad. Y yo dije, pues creo que el espacio no alcanza para escribir lo que yo quiero del cheque, ¿no? Acuérdense que en los 90s había cheques. Ahorita ya no hay nada de eso. Hay todo digital, ¿no? Pero en mis 90s había eso y a mí me dijeron, aquí está un cheque en blanco, pon la cantidad. Bueno, en este caso Jesús no le está dando un cheque en blanco a los discípulos. Lo que Él sí les está tratando de ayudar a entender es que cuando permaneces en Él, verdaderamente en Él, hermanos, y sus palabras están en mí, llega un momento en que los deseos de Dios son mis deseos, ¿sí? Por el concepto precisamente de la permanencia. O sea, yo no voy a pedir algo que no, yo sé que a Cristo o a Dios no le va a agradar eso. Yo tuve amigos más joven que así literalmente su papá le daba a un amigo en específico, ¿no? Le daba así prácticamente cheque en blanco, ¿no? Estudiaba en una buena universidad, tenía su coche del año, pero yo veía que este chico era humilde. De hecho estaba en la iglesia, tocábamos en el mismo grupo, ¿no? Y bien humilde que era este cuate, este muchacho. Y entonces no abusaba. Su papá le daba una tarjeta de crédito, le daba tarjetas y él no las ocupaba. Y luego le digo, oye, vamos a comer acá. ¿Sabes qué? Es que no me alcanza el presupuesto. Y yo sabía que el papá pues, le daba así las tarjetas abiertas, pero no abusaba, ¿no? Le daba su coche del año y se lo renovaba cada año. Y él nunca decía, oye, mira mi coche nuevo. Que no, bien humilde que era. Porque entendía algo en relación con su padre. Su padre, pues, trabajaba muy fuerte, se paraba a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, llegaba a su casa a las 10, 11 de la noche, ¿no? Un trabajo demandante, ciertamente, pero él nunca abusaba de eso, de esa situación.
Oye, vamos a ir a este campamento, déjame ver si mi papá me puede facilitar, porque no trabajaba, ¿no? Y no, pues sí, me dio esto. O sea, él tenía carta abierta, pero no abusaba de eso. Entonces, ¿qué decía? Yo cuando estaba analizando eso, ¿qué es lo que pensaba él? Decía, no, es que mi papá pues se lo gana con el sudor de su frente. Yo tengo que pedir autorización. Si él me dice sí, lo agarro. Si él me dice no, no pasa nada. Y es lo que nosotros hacemos con nuestras oraciones con Dios. Muchas veces no son contestadas nuestras oraciones porque, como dice Pablo, nosotros no sabemos pedir como conviene. Precisamente porque no hay una permanencia, no está el Espíritu de Dios en nuestra vida, y entonces nosotros pedimos locamente. Yo quisiera un piano de 100,000 pesos. ¿No? ¿Cuánto cuesta Dios? 110,000 pesos. Pero con esto tenemos para el rato. ¿No? No pasa nada. No pasa nada. ¿No? Pero la cuestión, hermanos, es que nosotros sabemos pedir. Ahora, muchos dicen, es que Dios es el dueño del oro y la plata y todo. Y por eso mucha gente le pide autos, les pide ¿cómo se llaman esos coches? BMW, Lamborghini, le pide tantas cosas, marcas de trajes, marca de ropa, marca de zapatos, marca de todo. Al fin, dice la Biblia que yo soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, y que Él es el dueño del oro y la plata. Entonces Él me puede suplir esto, y se lo pido y se lo demando. Y otros dicen, y no acepto un no por respuesta. Fíjense, ¿a dónde? ¿Son hijos o son deshijos ya? O se creen hijos, pero en realidad no son hijos de Dios. No están injertados, hermanos, no están pegados al tronco que es la vid. ¿Sabían que a través del tronco existe la sábila? Y esa sábila va a correr a todas las ramas. Y muchas veces no corre la sábila, no corre la vida sobre las ramas, porque precisamente muchas veces esas ramas no están injertadas bien, o porque Dios ha puesto ahí una barrera para que no pase. Porque te has metido, te has infiltrado, y como lo dije la semana, 2 semanas, mucha gente vendrá y se infiltrará y apostatará y hará todo lo que tú quieras. Pero nosotros tenemos que permanecer en la vid. Pero es fruto de una relación y una permanencia que ha estado ocurriendo en mi vida, hermanos. Muchas veces me pasó con mi hijo, ¿no? Que ya está en la universidad ahorita, y él me dijo, papá, quiero estudiar una carrera, ¿no? Y esa carrera de verdad que era muy cara, ¿no? Mi hija también quería estudiar una carrera cara. Y yo entonces dije, no, mira, mejor vete por esto. No, yo quiero estudiar en esta universidad. Entonces, cuando yo me di cuenta, mis hijos quieren estudiar su carrera precisamente porque tenían amigos que se iban a ir ahí. Entonces yo los persuadí en cambiar de carrera, cambiar de profesión o de universidad, ¿no? Y al momento ellos me dijeron, no, yo quiero en esto. Pues vamos a orar, mejor vamos a orar, ¿qué es lo que Dios quiere? Y después ya al tiempo me dijeron, creo que sí, voy a optar por lo que tú me estás diciendo. O sea que los persuadí yo, ¿no? No porque a mí me convenía, ¿no? Pues porque dije, bueno, si tú quieres Dios, tú vas a proveer para que ellos estudien donde ellos, o donde tú le estás diciendo que ellos. Porque yo como que les he comentado que siempre ellos tienen que ser de bendición a donde quiera que ellos vayan. Y tienen que estudiar para la gloria de Dios. Que tu carrera glorifique a Dios. Entonces van a decir, ay, qué pastor tan así, ¿no? No, hermanos. Porque yo estudié, yo hago esto precisamente para la gloria de Dios. Dice la Biblia, o comáis, Pablo lo decía a los corintios, o comáis o bebéis, hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces yo tengo una carrera, yo voy a impactar al mundo para la gloria de Dios a través de mi carrera. Yo les he dicho, así como
la currícula de la escuela te dice que tienes que dar un año de servicio, bueno, también en tu área de tu profesión vas a dar un año de servicio para la iglesia. Si tú eres médico, vas a medicar, vas a atender a los hermanos un año gratis. Si tú eres arquitecto, tú vas a dedicar para las obras, para las misiones, un año en tu arquitectura, en tu ingeniería, en lo que tú hagas. Así, porque le estás dando la primicia a Dios de tu carrera. Le estás dando el fruto de la bendición de Dios en tu carrera. Pero si nosotros no tenemos el concepto de la permanencia con Dios, dicen, no, yo me quiero ir acá, yo me quiero allá, y empiezas a hacer planes mafufos, hermanos, que muchas veces Dios no te contesta porque no están de acuerdo, alineados al corazón de Dios. La palabra de Dios nos dice en la forma en que nosotros, el querer y en el hacer está. Y Dios se le deleita en producir en nosotros precisamente el querer y el hacer, hermanos, por oraciones que tú y yo deberíamos estar haciendo bajo el conocimiento, bajo la permanencia de los deseos del corazón de Dios. No, es que quiero ya mi 41 traje, ¿no? O sea, cálmate. O sea, hay gente que no tiene ropa. Vende tus trajes de Hugo Boss, vende tus trajes X de marca, vende tu carro último modelo, dalo a los pobres. A ver, si no te encontrarás como cuando Cristo se le presentó el joven rico, que dijo, todo me lo sé. Ah, ok, correcto, perfecto. Bueno, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. No, creo que no. También porque Dios quiere que nosotros experimentemos respuestas a mis oraciones debido a mi permanencia. Ciertamente, ese texto que les dije yo, que Dios es el dueño del oro y la plata y entonces yo soy su hijo, ciertamente es verdad. Pero muchas veces lo han utilizado o lo han transgiversado para darle una interpretación a mi ego. Yo necesito, yo quiero, yo lo merezco, yo me lo he ganado, yo. No, yo me quemé las pestañas leyendo tantos libros, yo pasé tantas horas de desvelo, yo. Y cuando Dios te pide, ríndeme tu profesión, ríndeme tus bienes, ahí estamos muertos ya, porque queremos para nosotros. Sí les conté la semana pasada de aquella persona que oye los dólares que le habla, ¿no? Dice, permítame tantito, el dólar me está hablando. Dice el dólar que si traen $10,000 aquí, Dios los va a bendecir. Y ahí van todos los, ¿no? O sea, todos los hermanos, ¿no? Van ahí y diciendo, sí, yo quiero recibir más, yo quiero recibir. No, nomás pura estafadera, hermanos. O sea, está cruel este mundo, la verdad. Si ustedes creen que se va a componer, les tengo malas noticias. No se va a componer esto. Va a ir de mal en peor, hermanos. Va a ir de mal en peor. Por eso dice la Biblia, el que piense que está firme, mire y no caiga. Cristo dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Una vida de permanencia genuina, verdadera, de íntima comunión, debe de dar como resultado regularmente oraciones contestadas. ¿Sí me di a entender esto? O sea, yo me pongo en oración, yo busco de Dios y digo, Señor, incluso enséñame a orar. Espíritu de Dios, ayúdame a orar como conviene. Fíjense, no le dices tú, carne, ayúdame a orar como te conviene. Porque mi carne, ¿qué quiere? Pues lógico, lo de esta tierra. Pero el Espíritu Santo siempre te va a llevar en respuesta a tu permanencia en orar hacia lo eterno, hacia lo que nosotros no vemos, lo que leíamos la semana pasada de Hebreos capítulo 11, aquellos hombres de la fe que aún padecieron todo eso y no recibieron lo prometido, porque lo prometido no estaba en esa tierra, estaba en lo eterno, en el cielo.
Eso pues, hermanos, nos da como una énfasis sobre una relación íntima con Dios, entre mi permanencia con Él y mis respuestas de oraciones con Dios. Entonces yo debo de orar como conviene. ¿Y saben qué? Lo tiene ahí dicho y todo será hecho. Entonces yo cuando oro, hermanos, mis oraciones tienen que estar filtradas por el Espíritu de Dios. Y Cristo quería, antes de partir, antes de ausentarse de esta tierra, Él quería que yo, ustedes, todos nosotros entendiéramos la conexión de la relación de permanencia. Y por eso cuando Él empieza a hablar en el concepto de permanencia, no solamente habla de cuando tú permaneces como fruto de algo que Cristo hizo desde antes de la eternidad, sino que habla también de que una permanencia donde tú llegues a ser. Muchos dicen, oye, vas a trabajar. No me han hablado. Párate, ¿no? También, ¿no? Muévete, ¿no? Pues haz algo para que, ¿no? ¿Sí me doy a entender con esto? O sea, también nosotros, Dios hace una parte y nosotros hacemos también otra parte. Cuando nosotros permanecemos verdaderamente en Dios, nuestras oraciones serán respondidas. De hecho, dice, pedid lo que queráis. Y es allí una línea muy delgada. ¿En qué pido lo que yo quiero? Entonces muchas veces somos muy sutiles y pensamos que Dios nos va a leer entre líneas, ¿verdad? Porque muchas veces así nos hablan los hijos, para que nosotros entendamos entre líneas, ¿no? Y entonces yo me pongo a orar con Dios. Una ilustración, yo me pongo a orar, por ejemplo mi hija, ¿no? Una ilustración de mi hija. Me dice, papá, ya me están llamando a los tribunales, ya me están llamando a esto y necesito ropa nueva, necesito esto, que quién sabe qué. No sé si puedas por el momento, pero bueno, o sea, ya, ¿no? Ya te está marcando una línea, ¿no? Entonces, como el papá es más sabio que ella, no es cierto, ¿no? Entonces yo le digo, vamos a orar. Vamos a orar y Dios va a proveer para que también tú tengas lo que necesitas para ir a hacer tus prácticas, ¿no? Bueno, en nuestra condición, con lo que Dios ha prometido en nuestra vida, nunca nos ha prometido en nosotros, hermanos, tener una vida en este mundo de muchos placeres y muchas cosas. Porque aún antes dice, Cristo dijo, Padre, no quiero que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Una vida llena de bendición no es lo que yo traigo, lo que yo porto, sino lo que yo tengo de esencia en mi corazón. Esa es una permanencia de bendición. Pero ¿saben qué? Cuando yo tengo gozo, cuando yo tengo paz, los frutos del Espíritu ahí, todo se refleja, todo se refleja. Entonces Dios te bendice. Aquí ten esto. Mira, ahora vas a comer arrachera, vas a comer esto, vas a comprarte esto. ¿Por qué? Porque tu corazón no está como que enmelado en esas cosas pasajeras, hermanos. Dios te dice, de repente te abre la puerta, Dios te dice, mira, aquí está un coche para ti. Nunca fue tu afán de comprarte un coche con esas características, pero Dios te abre las puertas. ¿Por qué? Porque precisamente estás poniendo en primer lugar las cosas de arriba y no las de la tierra. Pero Dios también te bendice aquí en la tierra. Dios también quiere que tú seas prosperado, que tú comas bien, vistas bien, traigas bien las cosas. Dios también lo quiere así. Para el lugar donde estamos ahorita, se gasta mucho dinero y somos pocos, pero no sabemos cómo Dios lo hace y Dios multiplica lo que entra. Y hasta el día de hoy nosotros no debemos nada, ¿no? No debemos un solo peso aquí en este lugar que rentamos, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente nuestra mente no está puesta en lo que está aquí abajo, sino en lo eterno, en lo Cristo, en Cristo Jesús, en que la gente sea salva, en que la gente conozca de la palabra, en que la gente sea alimentada, en que la gente crezca en la palabra de Dios.
Esa es nuestra encomienda de parte de Dios. Cuarto punto, permanecer en Cristo implica sentir el amor de Dios en nosotros y nosotros sentir amor por Él. Y allí en Juan capítulo 15 versículo 9 nos dice: como el Padre me ha amado, fíjense cómo es, sentía el amor del Padre Jesucristo. Como el Padre me ha amado, así también yo os amo, permanecer en mi amor. Hay dos razones o dos maneras de permanecer en su amor. Cuando tú permaneces en su amor, implica en parte que tú sientes el amor hacia ti, o sea, de Dios. ¿Ustedes sienten el amor de Dios a sus vidas, hermanos? Yo lo siento día a día, el amor. Es más, hasta mi corazón está así, pum, 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 ¿no? Porque siento su amor de Dios. ¿Por qué? Porque estás permaneciendo en su amor. Y dos, cuando tú permaneces en su amor, ese mismo amor genera en ti amor por Dios, amor por las cosas de Dios, por las cosas relacionadas con Dios, amor por la palabra, amor por su pueblo, amor por su segunda venida del Señor, amor por que la gente conozca de Cristo, como lo vamos a hacer este sábado aquí enfrente, ¿no? Vamos a predicar la palabra de Dios. Ese amor por la gente, el que ellos conozcan de Cristo, de que no sabemos cuántos de ellos van a resucitar de nuevo, no sabemos cuántos de ellos van a irse a sus casas reflexionando sobre el amor de Dios para sus vidas, no sabemos cuánta gente nos va a rechazar, no sabemos nada, pero lo que sí tenemos es amor hacia esas personas. ¿Por qué? Porque está implícito el amor de Dios. Yo siento su amor de Dios y yo ahora replico ese amor hacia las personas que están a mi lado. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, igual que Mario, creo, Mario, también yo traigo en el coche, siempre traigo volantes. Y ahí la gente que en los semáforos que nos está que limpiando, que ofreciendo cosas o pidiendo dinero, pues aparte de lo que le damos, mira, lee esto, ¿no? Reflexiona sobre esto. Prométeme que sí lo vas a leer. Se lo prometo, ¿no? Quién sabe si lo lea, pero le estamos dando la palabra, ¿no? Y ya está. Nuestro amor debe de estar así, 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 así. Hacia Dios, sentir su amor y yo también demostrar su amor a Él. Todo está relacionado con Dios, hermanos. Y de repente tú comienzas a amarlo también. Cuando dos personas, que fue su caso de ustedes, o fue mi caso, dos personas se enamoran. Tal vez a la novia no le gusta fútbol, no como a los hombres, pero al cabo del tiempo le llega a gustar el fútbol. ¿Por qué? Porque ama a la persona que le gusta el fútbol. Aunque no la apasione, no le apasione, pero disfruta también estar con esa persona. Híjole, pero es que a la mujer le gusta estar mucho en las plazas de shopping, ¿no? Les gusta estar ahí. Y a los hombres, ay, bueno, te acompaño, vamos. Pero termina después gustándote también a ti, si tú amas a la persona, porque tú te deleitas de que esa persona le guste y esté contento o contenta, y entonces tú también te deleitas y tú también compartes esa felicidad. Bueno, lo mismo pasa con Dios. Cuando tú sientes que Dios, el amor de Dios en tu vida, tú llegas a amar a Dios y entonces llegas a amar también a lo que Dios ama. Dios amó al mundo, que dio su vida para que todo aquel que crea. Nosotros tenemos la gran comisión, nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, de predicar la palabra de Dios y que ellos oigan la palabra de Dios y que ellos entiendan la palabra de Dios, y que si Dios está en sus planes redimirlo y salvarlo, gloria sea a Dios, ¿no? Todo está relacionado con él o con ella. De repente nosotros entendemos que sus gustos ahora son mis gustos, que mis gustos ahora son sus gustos. Y de forma práctica, estar en medio de una iglesia, hermano, venir a la iglesia es un deleite, no un compromiso. Porque tengo que estar en Ujieres, tengo que estar en proyección y por eso voy. No, es un deleite,
es un deleite. Estábamos en una iglesia donde muchas veces teníamos que estar a las 7 de la mañana allí, porque había 2 reuniones y nos íbamos hasta las 2 de la tarde más o menos. Y era un deleite. Para unos sí, para otros no, porque otros estaban ya durmiendo, ¿no? Ya tanto. De forma práctica, obedecer sus mandamientos ahora es un deseo, hermanos, no es un peso. En la vida diaria, la lectura de la palabra de Dios, la exposición de la palabra resulta ahora un verdadero gozo, no una letanía. Cuando yo leo la palabra de Dios, yo la debo de considerar, Dios me está hablando. ¿Y cómo yo debo de estar? Atento, atento. Dios me está hablando. En el seminario tenía un profesor, a lo mejor me va a escuchar, ¿no? Tenía un profesor, Crisóstomo, ¿no? Y me decía, y bueno, nos decía, pero hablaba con una lentitud, hermanos, que de verdad, si no estabas bien pilas, te dormías, ¿no? Pero era tan interesante lo que él te decía porque te lo hablaba muy lentamente, ¿no? Pero era tan interesante que yo supongo que nos hablaba así a los estudiantes para que nosotros empezáramos a masticarlo, empezáramos a disfrutarlo, a rumiar. Entonces yo ponía tanta atención en lo que él decía, me daba historia bíblica, historia reformacional, historia bíblica, que al poco tiempo yo descubrí que me empezó a gustar mucho esa materia a mí. Me empezó a gustar mucho esa materia, porque te lo daba con tanta exactitud, precisión y interesante los conceptos que él te daba, que entonces yo decía, no, tengo que llegar pilas, tengo que tomarme mi dulcecito para estar bien despierto, a pilas y todo eso, porque sí, eran 2 horas de clase con el profesor. Yo creo que todos hemos tenido así profesores que muchos de ellos te duermen, ¿no? Pero en este caso, yo veía de forma práctica que lo que Dios quería era mostrarme también paciencia, sobre todo, ¿no? Dios quería formar su carácter en mi vida, ¿no? Bueno, el sometimiento de lo que estamos hablando, el sometimiento de nuestra voluntad a la voluntad de Dios debe de ser una realidad, hermanos. ¿Por qué? Porque yo le amo a Dios, porque yo siento su amor de Él, porque yo veo que Él me ama a mí. Y si yo estoy teniendo problemas en amar aquello que está relacionado con Dios, hermanos, yo diría que más que un problema de amor es un problema de permanencia al lado de la vida, hermanos. Es como todo lo que en la vid circula, ¿no? Eso, lo que circula en la vid, eventualmente va a pasar por todo, o va a circular por todas las ramas posibles. Porque no hay otra forma, hermanos, en que suceda esto. Si yo tengo amor, es porque ese amor ha sido corrido hacia mí, porque yo estoy injertado en la vid que es Cristo Jesús. Entonces, cuando yo soy esa rama, hermanos, cuando yo entiendo que yo soy esa rama, los frutos de Gálatas 5 precisamente son un carácter del ser, hermanos. Y si yo no tengo eso, entonces tengo ausencia y comienza a ser parte de mi vida de un aburrimiento, de que yo no tengo sentida la iglesia. ¿Cuánto tiempo tienes de cristiano? 40 años. ¿Y por qué no cantas? No, porque ya. Y hablamos de que el primer amor se ha ido de esas personas. Cuando yo hablo de la palabra de Dios y se destila esa sábila del amor de Dios, entonces como que crea otra expectativa de lo que Dios hace en mi vida. Yo no creo en un Dios así monótono, un Dios místico, sino un Dios real en mi vida. Yo te amo, Dios, yo te canto, Dios, yo te sirvo, Dios, yo me doblego ante Dios, ¿no? Cantábamos en la mañana en la oración, Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey. Y entramos en esa parte, postrado soy ante tus pies. O sea, si yo lo estoy cantando así, pero ¿qué tal si yo me postro ante el Dios? No, sí,
se hace otro ambiente, se genera, hermanos. Porque la música que se ha apropiado Satanás hoy por hoy en los conciertos que actualmente se están haciendo ahí, la ha distorsionado la música, hermanos, porque la música la creó Dios, hermanos. Y si nosotros, la música no nos transporta a la presencia de Dios, entonces más que amor, está en duda, está la ausencia de mi permanencia con Dios. Si estoy cantando Jesucristo es Rey, fíjense, Jesucristo es Rey, hermanos. O sea, no es cualquier cosa. No estamos hablando con X persona, estamos hablando con el mero, hermanos. Muchas veces yo les he dicho, si ahorita el presidente te invita al palacio de gobernación o el palacio, ¿no?, de gobierno, ¿tú vas a ir así como estás ahorita? Te aseguro que no. Te aseguro que te das una manita de gato, como dicen. Te aseguro que vas a que te corten el cabello, vas a que te maquillen, vas a que… No, tu outfit debe de estar de acuerdo a él, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué muchas veces, yo no estoy hablando que no vengan aquí a la iglesia así, pero ¿por qué no preparas precisamente lo que Dios ve, que es el corazón? Con un corazón así, yo voy a la casa del Señor a adorar, yo voy a la casa del Señor a servirle, yo voy a la casa del Señor a ver a mis hermanos en Cristo, a tener coinonía con ellos, a convivir con ellos, a relacionarme con ellos para crecer, para que ellos me inyecten también fe y yo también inyectarles a ellos y crecer en la palabra de Dios, porque estamos todos relacionados, injertados en la vid y nosotros somos las ramas que debemos de ser inyectados con esa sábila del Espíritu de Dios, hermanos. Cambia. De ya por ahí un pastor, cambia la situación, ¿no? En quinto lugar, y con eso termino, creo que sí me quedé pendiente para la otra semana. Caminar o permanecer en Dios es caminar en obediencia a sus mandamientos. Versículo 10 de Juan 15 dice: si guardareis mis mandamientos, habla de guardar, de obedecer, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado. Fíjense, también Jesucristo pone el ejemplo que él ha guardado los mandamientos de su Padre y permanezco en su amor. Entonces, mi permanencia en Dios da como resultado que mi caminar debe de ser en obediencia, ¿sí? Cristo dice: cuando yo vine aquí a la tierra, ahora ya no estoy, bueno, más bien cuando yo estoy en la tierra, dijo Cristo, yo obedecí a lo que Dios me dijo que hiciera, a los mandamientos de mi Padre. Y al obedecer esos mandamientos de mi Padre, yo permanecí en su amor. Y es lo mismo para nosotros. Nosotros obedecemos los mandamientos no por imposición, sino nosotros obedecemos los mandamientos por amor, porque hay una permanencia, una relación. Cristo comienza a establecer la relación ahora en una permanencia, pero dirigida a la obediencia, hermanos, entre lo que implica estar en Él y obedecerle a Él. Es inconcebible, hermanos, amar a Dios. Muchos dicen: yo amo a Dios, pero no obedezco a Dios. Ahora la obediencia es a partir del amor, porque cuando lo haces ya no es obediencia bajo un sometimiento, sino muchas veces cuando nosotros sentimos el amor de Dios es porque ahora estoy viviendo en congruencia con la permanencia de estar con Él. Ahora yo obedezco por amor, como nosotros cuando fuimos jóvenes y que muchas veces nuestros padres nos dijeron: oye, te toca hacer esta tarea en la casa. ¿Yo por qué? Manda al otro, que quién sabe qué y toda la cosa. No tienes amor hacia tu padre. Cuando tú dices, cuando te entra el amor, cuando tú sientes el amor de tu padre y tú se crea en ti amor también, entonces tú dices: ¿qué tareas hay que hacer? Y entonces tú empiezas a obedecerle, ya no por imposición, sino por amor a Dios. Ahí
radica todo, hermanos. Ve a la iglesia, yo por qué, ya no quiero, que quién sabe qué, que tengo tareas, que tengo esto, que tengo aquello y toda la cosa, puro pretexto. No amas a Dios. Como padre, entonces me corresponde a mí enseñarles el amor de Dios a ellos y decirles, ¿sabes qué? Es que es un deleite estar con Dios, pero que te vean que tú estás en deleite con Dios, no que estás en tribulación, ¿verdad? Muchas veces nosotros ponemos el ejemplo, ¿no? O el mal ejemplo ponemos nosotros como padres, hermanos. Cuando tus hijos te ven de rodillas a ti, papá, y te ven de rodillas ahí, está orando. Entonces ellos posiblemente mañana, está orando. O sea, ¿dónde agarró esto? Pues del ejemplo también de que nosotros tenemos. Cuando nosotros estamos agarrados del tronco de la vid como ramas, pámpanos, va a producir un cambio en mi vida primero, en mi familia también, hermanos. Pero no hemos hecho lo correcto, hermanos. No hemos hecho lo necesario para poder estar y recibir la sábila del Espíritu de Dios que está en el tronco. No hemos hecho lo necesario, hermanos. Hoy es un tiempo de reflexión. Es un tiempo donde tú y yo debemos de decir, Dios, queremos esa permanencia contigo, pero no una permanencia por imposición, ni tampoco una permanencia por conveniencia para que tú me des más, sino que tenga una permanencia por amor, que sea un deleite estar en tu presencia. Que así como muchas veces el salmista David decía, para mi paladar es dulce tu palabra, Dios. Es más hermosa que la grosura, que el aroma que pueda expandir cualquier tipo de planta, cualquier tipo de especie. Tu palabra alimenta, tu palabra me llena, tu palabra me satisface, tu palabra es la que me guía, me encamina y me trae de la mano aquí. Entonces, cuando yo puedo disfrutar eso, hermanos, tengo otra perspectiva de lo que Dios quiere para mi vida. Ya no es una imposición. ¿Ya leíste la Biblia? ¿Ya oraste? Oye, pues ¿qué quieres? Todo el día estoy trabajando. No. Ya no es necesario de decir nada. Ellos van a buscar el lugar apropiado, la hora apropiada para hacer eso. Ya no tenemos que estar como sus capataces aquí. Ya no tenemos que estar con el chicote aquí. Dale. No. Enséñales la esencia. No les digas ponte, quítate, hazte. No. Enséñales esencia. Y la esencia precisamente es que yo estoy injertado en el tronco que es la vid, y la esencia es la sábila que me está pasando. No está viendo si cuando yo me injerto o cuando Dios me injerta en el tronco, Él no me está diciendo, ya, da los frutos, que des buenos frutos para que no te corten, que quién sabe qué. Porque así le dijo a los discípulos, bueno, ¿qué hacemos con esta higuera, Dios? O Jesús, ¿qué hacemos con esta higuera? Porque no da fruto. Y unos dijeron, pues córtenla, que quién sabe qué. Y dijo Dios, no, déjenla otro año. Déjenla otro año. O sea, ellos querían ver resultados exteriores sin ver que a lo mejor esa vid o ese fruto no estaba dando porque no le estaba llegando el alimento correcto. Y nosotros queremos dar apariencias. Quítate ese pantalón, quítate esa falda, quítate esa vestimenta, quítate esto, quién sabe qué, o sea, estamos todos atrás. Dios te dice, no, trabaja primero por esto, transmite esa sábila del Espíritu de Dios, y ellos solitos se van a dar cuenta. Ellos solitos, el Espíritu de Dios les va a hacer sentir, oye, mira, ya no hables así, ya no actúes así, ya no pienses así. El Espíritu de Dios. Nosotros no vamos a transformar a nadie, hermano. Nosotros no vamos a hacer nada. Vuelvo y repito y termino con esto. La salvación le pertenece a Dios. Pónganse de pie en esta hora.
creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay, el Rey que es soberano, majestuoso, poderoso, inmutable, inimaginable, inescrutables son sus caminos. Ese Dios, hermano, lo ha traído a su camino. ¿Por qué no honramos al Señor, exaltándole, adorándole? Porque, ¿sabe? Eso también es lo que usted va a hacer por una eternidad si está pensando llegar ahí. No va a ser otra cosa. No va a tener, dice que ya no habrá más lloro, ya no habrá más dolor, no habrá más enfermedad, no habrá nada por lo que usted hoy se está mortificando. Nos estamos. Hay que aprender a adorar a Dios, exaltarle a donde quiera que usted vaya. Sea luz, sea luz. Oh, deje que el Señor llene su alabanza de su boca. Fluye en esa adoración. Postrado estoy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Dígale al Señor. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado estoy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Majestuoso, poderoso. Majestuoso, poderoso, digno de loor. Proclamemos su grandeza. Jesucristo es Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. ¿Qué tal si una vez más le decimos majestuoso, poderoso? Proclamemos su grandeza.
fuerte, Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey, vamos a adorar. Jesucristo es Rey, postrados ante Tus pies, todos juntos con sus manos alzadas, dígale, Jesucristo es Rey. Levanten sus manos y digámosle al Rey, Jesucristo es Rey. Postrados hoy ante sus pies. Jesucristo es Jesucristo Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX